Fernanda Ibarra, de la carrera de Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, que presenta la siguiente información para entender la enfermedad y protegerse de ella. Coronavirus o COVID-19. ¿Qué son los coronavirus? Por si creías que solo era uno, pues no. Existen muchos coronavirus y estos son una familia de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, los cuales existen en los animales y los contagia a humanos, por lo que causan zoonosis. La zoonosis es una enfermedad que se puede transmitir a los seres humanos de animales. Poseen el genoma más grande entre los virus. La envoltura tiene al menos 3 proteínas: proteína de membrana, proteína de envoltura, proteína de los picos. Tipos de coronavirus. Reciben su nombre por la forma de las espigas en su superficie. 4 subgrupos principales: alfa, beta, gamma y delta. Los causantes de enfermedades en humanos son los alfa y beta. Los más frecuentes en humanos son las cepas 229E, NL63 o C43, HQ1. Aunque sus vías de transmisión no están claramente especificadas, pese a ser un virus ubicuo, se sospecha que el aire puede ser su principal vehículo de transmisión. ¿De dónde vienen los coronavirus? Como lo habíamos dicho anteriormente, estos causan enfermedades en una gran variedad de especies animales y pueden ser transmitidos a humanos. En 2002 China llegó a la SARS-CoV, o por sus siglas Síndrome Respiratorio Agudo Grave, que se transmitió de civetas, un mamífero carnívoro de la familia Viperidae, a seres humanos, que infectó a más de 8,000 personas, de las cuales 800 fallecieron. En 2012 a Arabia Saudita llegó el MERS-CoV, o Síndrome Respiratorio de Oriente Medio. Se transmitió de camellos a seres humanos, que afectó a menos gente, unas 2,500, pero fue más letal, matando a más de 850 personas. Y varios coronavirus circulan entre animales y aún no han infectado a seres humanos. La proteína E ayuda a infectar a otras células. La proteína S es la que usa para entrar a las células humanas, aferrándose a ellas. La proteína N camufla el ARN ante el sistema inmunológico, confundiéndolos y haciéndolos pasar como uno mismo. El RNA es el material genético del virus que infecta a la célula, y la membrana cicloproteica es la envoltura del material genético. Cuando el virus entra en contacto con una célula, empieza el proceso de infección. El virus encaja sus proteínas en los receptores AC2 de la célula humana como una llave a una cerradura. El virus se acopla a la célula e introduce su ARN en ella. La célula entiende que el ARN del virus es uno propio y procede a usarlo como un libro de instrucciones. El ARN se encuentra en los ribosomas, que siguen sus instrucciones para fabricar proteínas virales. La primera que se crea es la replicasa, una proteína que se divide en 16 partes que forman un complejo de replicación y transcripción, y crea millones de copias iguales del ARN viral. Este ciclo se repite una y otra vez y ordena a la célula crear proteínas virales. Estos componentes se ensamblan para crear nuevos virus completos, y este proceso se hace una y otra vez con cada una de esas réplicas, que cuando te das cuenta ya estás muy enfermo. Una vez creadas las réplicas del virus, salen de la célula y comienzan a infectar a otras células. Cada virus puede llegar a crear más de 10,000 a 100,000 réplicas. ¿De dónde viene el nuevo coronavirus o COVID-19? En diciembre de 2019 se reportaron casos de síndrome respiratorio agudo de causa desconocida. En enero 7, autoridades chinas informan presencia de un nuevo coronavirus llamado 2019 nCoV.
El 13, 14, 20 y 21 de enero reportan casos en Tailandia, Japón, Corea del Sur y Europa. El 30 de enero, la OMS declara el brote como emergencia de salud pública de preocupación internacional. El 11 de febrero, la OMS nombra la enfermedad COVID-19 y al virus SARS-CoV-2. El 11 de marzo, la OMS declara pandemia. ¿Quiénes lo transmitieron a humanos? Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta qué animal es el vector del brote del coronavirus, que surgió en la ciudad china Wuhan y ya ha infectado a más de 4 millones de personas en todo el mundo, las autoridades chinas creen que se originó en un mercado de Wuhan, que vendía mariscos, carne de animales salvajes, incluyendo a murciélagos y víboras. Los murciélagos no solo transmiten cepas de coronavirus, un patógeno que en humanos puede causar una grave infección en los pulmones y fiebre. Esto no es realmente su culpa de los animales comercializados, advierten los naturalistas. Las transmisiones suelen ocurrir cuando el ser humano invade los espacios donde ellos habitan, algo cada vez más frecuente a medida que la población aumenta y los espacios naturales son urbanizados. También ocurre cuando estos animales son cazados, ya sea para comer o para comercializarlos como parece haber ocurrido en Wuhan. Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, destacó que una de las medidas más importantes que se puede hacer para evitar la zoonosis es prohibir el comercio de animales silvestres, tal como ha hecho China de forma temporal. Vías de transmisión. Es mediante gotas. Al hablar, tu saliva alcanza hasta 1 metro de distancia y 4 metros de distancia al toser o estornudar. En aerosoles, diseminación de aerosoles menos de 5 micras de diámetro. Se producen en toma de muestras, intubación endotraqueal, reanimación cardiopulmonar, etc. O por el contacto directo con el paciente o indirecto en superficies inertes contaminadas. Por lo tanto, es recomendable evitar tocarte la cara con las manos sucias, escupir, automedicarse, saludar de mano o beso y abrazo. Signos y síntomas. Tos, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor en músculos y articulaciones son unos de los síntomas. El periodo de incubación es de 5 a 9 días y puede extenderse hasta 14 días. Fiebre, tos seca y disnea es lo más frecuente. Mialgias, odinofagia o molestias gastrointestinales suelen ser leves y parece de modo gradual. El 92% de los casos confirmados son síntomas leves. El 9% desarrolla un cuadro grave. Algunas personas cursan asintomáticos, es decir, que nunca tienen síntomas. El contagio en niños es menos frecuente. ¿Qué hacer? En caso de tener alguno de estos síntomas, debes acudir inmediatamente al médico y no automedicarte. El médico de primer contacto identificará los casos sospechosos de COVID-19, hará un interrogatorio y atención bajo medidas de precaución estándar en cubículo aislado ventilado. Verificará que se cumpla la definición operativa de caso sospechoso. De ser positivo, notificará de forma inmediata a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Un caso sospechoso es una persona de cualquier edad en la que los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los signos siguientes y síntomas: tos, fiebre o cefalea, acompañadas de al menos de uno de los siguientes signos o síntomas: disnea, artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico. En menores de 5 años, en lugar de la cefalea, se puede presentar irritabilidad. Los criterios están sujetos a cambios y serán actualizados de acuerdo con la disponibilidad de información adicional. Los grupos de riesgo se encuentran en los menores de 5 años, especialmente
menores de 2 años. Personas mayores de 65 años con enfermedades pulmonar como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística o asma. Enfermedades cardiovasculares excepto hipertensión arterial aislada, nefropatía, hepatología, que tengan una enfermedad hematológica incluyendo anemia falciforme, alteraciones metabólicas como diabetes mellitus 1, 2 y gestacional, incluso bajo control. Afección neurológica como cerebral, espinal, nervios periféricos, parálisis, síndromes epilépticos, evento vascular, cerebral y afección intelectual o del neurodesarrollo. Inmunosupresión inducida por medicamentos, personas que viven con VIH, personas que viven en asilos u otros centros de cuidados a largo plazo, mujeres embarazadas y hasta 2 semanas de puerperio, personas que tienen obesidad o con un índice de masa corporal mayor de 40 son un grupo de riesgo. La evaluación inicial. En la atención de un caso sospechoso de COVID-19 es fundamental determinar signos vitales y la oximetría del pulso, diagnosticar o descartar neumonía. Las pruebas diagnósticas deberán realizarse en apego al lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por el laboratorio COVID-19. El tratamiento en el primer nivel de atención, pues no hay tratamiento inicial, es sintomático, no existe tratamiento antiviral específico, no se deben usar antibióticos como prevención ni tratamiento, y tienen que tener un seguimiento clínico. Los datos de alarma es la disnea, la oximetría menor a 94, secreciones abundantes, taquipnea, síndrome pleuropulmonar, hipotensión arterial, exacerbación de síntomas cardiovasculares o respiratorios, trastorno del estado de conciencia, vómito o diarrea persistente, descontrol glicémico. En este cuadro clínico muestra con cuánta frecuencia se llegan a estos síntomas de ser un caso de COVID-19. La fiebre, un 98%. La tos sin expectoración, 76%. La disnea, 55%. Las mialgias, 44%. La fatiga, 44%. Vómito y diarrea, un 10%. El tratamiento. No existe medicamento que cure los coronavirus, solo para aliviar los síntomas que genera. El virus que causa COVID-19 es muy nuevo y no hay vacuna. En la mayor parte de los casos, la enfermedad no es grave y el cuerpo la controla alrededor de 2 semanas. Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 y tienes dificultad para respirar o perteneces a uno de los grupos de riesgo, entonces cúbrete boca y nariz con un tapabocas, con bufanda o un pañuelo y acude inmediatamente al médico o clínica más cercana. Si no presentas síntomas, quédate en casa. Y recuerda no medicarte. Y es muy importante que si tienes síntomas compatibles con coronavirus y no tienes dificultad para respirar o perteneces a uno de los grupos de riesgo, no vayas al doctor, solo quédate en casa. Y haz lo siguiente: no te automediques, no saludes de mano, beso o abrazo y mantén tu sana distancia respecto a quienes conviven contigo. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos 20 segundos o desinféctalas con gel. Aliméntate sanamente con verduras y frutas y toma al menos 8 vasos de agua simple. Laven vasos y cubiertos con agua, jabón y cloro. Y si es posible, quédate en casa. Para la prevención, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, por lo menos por 20 segundos, sin olvidar la muñeca y tallando energéticamente las palmas, el dorso y entre los dedos. Al finalizar, hay que secar las manos con papel desechable. Ante la falta de jabón, puede emplearse gel antibacterial. Al toser o estornudar, cubrir totalmente nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Esto evita que las secreciones se dirijan a las personas que estén alrededor.
En caso de enfermedad se recomienda el uso de cubrebocas cambiando por uno nuevo cada 3 horas. No tocarse el rostro, nariz, boca y ojos con las manos sucias. Limpiar y desinfectar superficies u objetos de uso común en la casa, trabajo y escuela, como escritorios, teléfonos, pasamanos, botones, entre otros. Al emplear el transporte público, evita ingerir alimentos durante el trayecto. Evita saludar de mano, beso o abrazos y evita que los niños y niñas pequeños compartan alimentos y bebidas. También es importante cocinar bien los alimentos y en caso de presentar síntomas es importante no automedicarse, seguir las instrucciones del médico, mantener reposo en casa, beso, abrazos. Limpieza y desinfección de superficies. Es importante también limpiar y desinfectar tu casa. Como se había dicho, paredes, pisos, puertas, manijas, barandales, llaves de lavabo, sanitarios, teléfonos, cortinas corredizas con una solución clorada. Casos en México. La Secretaría de Salud informó este domingo que las muertes confirmadas por COVID-19 en México eran de 3.465, mientras que hay 35.022 casos confirmados con el virus en todo el país. Hoy, 15 de mayo del 2020, 5 días después de esta declaración, las muertes confirmadas por COVID-19 en México ascienden a 4.477 y 42.595 casos confirmados con COVID. En conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que del total de casos confirmados, 8.457 son activos. Es decir, fueron diagnosticados con la enfermedad en los últimos 14 días, por lo que aún presentan síntomas. El funcionario explicó que en México se han estudiado 130.956 personas, en las cuales 75.955 fueron consideradas casos negativos, mientras que 19.979 aún son sospechosos de portar el virus. Del total de casos confirmados, el 39.71% se encuentra hospitalizado y el 60.29% es ambulatorio. Por otro lado, el total de casos confirmados en todo el mundo es de más de 4 millones y el total de muertes es de más de 300.000. El primer lugar de casos de COVID se encuentra Estados Unidos. Recuerden que es una enfermedad muy nueva, así que manténganse al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública pertenecientes a nivel nacional y local. También sabemos que es probable que el estrés, los rumores y la ansiedad estén presentes en la familia en este brote de 2019. Por lo tanto, debes saber que es normal sentirse triste, estresado, confundido, asustado, enfadado durante esta crisis. Puede ser de ayuda hablar con personas de confianza, ponerse en contacto con amigos y familiares mediante redes sociales. Si debe permanecer en casa, mantenga un estilo de vida saludable, lo que incluye seguir una dieta adecuada, dormir, hacer ejercicio y mantener contactos sociales con sus seres queridos. No recurra al tabaco, el alcohol u otras drogas para lidiar con sus emociones. Si se siente superado por la situación, hable con un trabajador de salud o un consejero en cuestiones de salud. Infórmese sobre los hechos. Reúna información que le ayude a determinar con precisión su nivel de riesgo para poder tomar precauciones razonables. Busque una fuente creíble en la que pueda confiar, como el sitio web de la OMS. Y si se cuida usted, nos cuidamos todos.